una nueva etapa para nuestra fábrica, una etapa de inversión, de nuevos vehículos y de oportunidades. Nada de lo que hoy se ha anunciado aquí, lógicamente, ha caído del cielo. Si hoy hablamos de nuevas inversiones, de una alianza industrial y de nuevos vehículos, es principalmente por la negociación colectiva y el diálogo social que hemos mantenido a pesar de todos los contratiempos. Ahora nos abrimos a una nueva alianza global y damos la bienvenida a la inversión, la tecnología y a un nuevo proyecto industrial. Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos, pero las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford-Almusafes. Esta nueva etapa debe construirse respetando nuestro convenio, nuestros derechos y nuestra representación sindical. La competitividad y las inversiones no pueden estar reñidas, nunca ha sido así, con unas condiciones laborales dignas. Al contrario, el futuro de este proyecto va a depender, como siempre, del compromiso de su plantilla. Y por eso, ahora es el momento de refrendar este gran anuncio con el Acuerdo 2030, que será nuestro próximo convenio colectivo.